le está bajando cada 2, 3, 4, 5 meses, ella sí es una persona que tiene un problema como tal de su menstruación. ¿El estrés, doctor, puede detener o afectar en la menstruación o en la ovulación? Si la mujer se quiere embarazar, hay que hacerla ovular, no bloquearle la ovulación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segmento de METAC producido por doctores especialistas, donde tengo como invitado al doctor Iván Orduña, que tiene su consultorio en la ciudad de Mérida con más de 12 años de experiencia en el área de fertilidad y ginecología. Hola, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Kurt, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un gusto verte nuevamente. Gracias por darse el tiempo. Sé que anda cansadón porque tuvo ahí trabajo de partos en la noche y cosas así. Nuestro tema de hoy va a ser trastornos de la ovulación, empezando de lleno con la pregunta que yo creo que esto es como que lo más asociado es que los ciclos menstruales no son predecibles, ¿no? Esa sería la principal pregunta relacionada con esto. Sí, claro. Mira, ahora que mencionas lo de los ciclos, fíjate que hay mucha confusión en las personas, porque, por ejemplo, yo en la consulta habitualmente les pregunto, bueno, ¿te baja cada mes? ¿Eres una mujer que tiene sus menstruaciones cada mes? ¿Eres regular? ¿No eres regular? Y la mayoría de las personas tienen una gran confusión porque dicen, soy irregular. Y cuando les pregunto, bueno, ¿y cada cuánto tiempo o cada cuántos meses te viene tu periodo? Me dicen, bueno, o sea, sí me baja cada mes, pero se retrasa un día, 2 días, o 3 o 4. Realmente tener o encontrar a una mujer que le baje así cada 28 días como un relojito es sumamente complicado. Para ello existen ciertos rangos o ciertos días en los cuales se puede desfasar y que siga cayendo dentro de lo normal. Por ejemplo, si a una mujer le está bajando de forma mensual, pero la variación de los días es de menos de una semana, es decir, más 7 días o menos 7 días, todo eso se considera todavía dentro de lo normal. Y digamos, la persona, tú le preguntas, bueno, ¿te baja cada mes? Sí, pero soy irregular, doctor. Lo más probable es que realmente sí sea regular, o sea, que su ciclo venga bien. Y eso responde mucho a la pregunta de si la persona, por ejemplo, tiene que ser como un relojito cada 28 días. Si le baja cada 30, ¿ya es irregular? No como tal. O sea, con que le esté bajando cada mes, pero con una diferencia de más 7 días o menos 7 días, con eso se puede considerar que no hay ningún problema, ¿no? Una mujer irregular yo pensaría que sería una persona que le está bajando cada 2, 3, 4, 5 meses. Ella sí es una persona que tiene un problema como tal de su menstruación. ¿Qué significa para la mujer cuando tiene estos problemas para su salud y en su fertilidad? Sí, mira, yo siempre le trato de explicar a la gente, el que tu ciclo te venga bien es una manera en cómo tú mes con mes estás verificando que todo dentro de ti se encuentra en orden. Es como un vehículo que lo tienes que llevar a mantenimiento cada cierto tiempo para verificar que todo por dentro esté funcionando de la mejor manera, ¿no? Entonces, el ciclo en la mujer representa eso. Una mujer que le baja cada mes es una mujer que muy probablemente todo su eje, toda su función hormonal se encuentra conservada. Por ejemplo, si la mujer le está bajando cada 3, 4 meses, existe entonces una alta probabilidad que tenga alguna situación, ya sea tiroidea, ya sea algún problema relacionado con el peso, sobrepeso, obesidad, prolactina. O sea, hay un montón de enfermedades que pueden generar que a la mujer no le esté bajando correctamente. Y en cuanto a la fertilidad, pues es uno de los factores más comunes, pero también más confundidos, sobre todo al momento de iniciar un tratamiento. En la fertilidad, para que la mujer se pueda embarazar, necesita poder combinar el óvulo con el espermatozoide. Entonces, si la mujer no le está bajando su periodo menstrual como tiene que ser, existe una alta probabilidad que lo que está pasando es que no está ovulando. Entonces, si no está ovulando, pues no tengo esta célula, ¿no?, que la necesito junto con el espermatozoide. Si no ovulo, no menstruo, pero también mi capacidad de embarazarme también va a bajar notoriamente, ¿no? ¿El menstruar está directamente relacionado con ovular? O sea, ¿o puedes menstruar sin ovular? Bueno, hay un porcentaje muy bajo en el que puede haber un evento de sangrado que no esté asociado como tal a una ovulación, pero no es lo más común. Lo más común, lo que digamos la mayoría de las personas va a tener es el ciclo. Imagina tú que son 28 días, así nos ha enseñado en la escuela, los libros. De esos 28 días, desde que empieza tu primer día de sangrado, imagina tú que hoy empezó tu sangrado. Entonces, hoy es el primer día del ciclo. A partir del primer día del ciclo, habitualmente van a pasar 14 días
Y en este día 14, que es el famoso día más fértil o el día de la ovulación, a partir del día 14 solamente pueden ocurrir dos cosas. O 14 días después tú resultas embarazada, o a partir de la ovulación, 14 días después tienes un sangrado, o sea, la menstruación. Entonces, si tú después de la ovulación no te has embarazado, después de 14 días no te has embarazado o no te ha bajado, entonces lo que te está diciendo eso es que no has ovulado. O sea, una mujer que no ovula es una mujer que no puede abrir esta puerta hacia embarazarse o hacia la menstruación. Entonces, cuando tenemos un caso en donde a la mujer no le está bajando bien su periodo, sobre todo aquellas que se quieren embarazar, lo típico es que me baja cada 3, 4, 5 meses. Eso ya de entrada a mí me habla de un problema de ovulación, porque te repito, después de la ovulación solo van a pasar dos caminos: o te embarazas o te baja. Entonces, como no se embaraza y tampoco le está bajando, el problema muy probable es la ovulación. Ahora, el tiempo que pasa desde que empezó la menstruación, el día 1, desde que empezó el sangrado, hasta la ovulación, este tiempo es variable. O sea, aquí puede pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. De una manera muy sencilla entenderlo es, si a la mujer le baja cada 6 meses su periodo menstrual, significa entonces que está ovulando cada 5 meses y medio. Es el tiempo que está tardando en ovular. Y los otros 14 días son o para quedar embarazada o para que le baje. Entonces, las cosas que afectan al proceso de la ovulación, eso es lo que se tiene que estudiar para que podamos saber cómo lo vamos a corregir o qué podemos hacer con ella para en los casos que se quiera embarazar, ¿no? Aquí cuando se presentan este tipo de situaciones, ¿cómo lo diagnostican? ¿Hay algún estudio o literal la mujer le dice, sabes que no me baja y ya con eso sabemos que hay un problema, o hay algo que pueda ser más proactiva para ver qué está pasando? Sí, claro, todo lleva un protocolo. Desafortunadamente, lo que yo veo, por ejemplo, en la consulta, es que desafortunadamente todo lo han hecho como un poco más automático, en el sentido de que llegan a la consulta, doctor, no me baja mi periodo, y yo escucho que es muy común que de pronto les dan tratamiento con píldoras anticonceptivas, tómalo por tanto tiempo y nos vemos nuevamente, ¿no? No me parece que sea la conducta más apropiada, porque la píldora anticonceptiva solamente va como a simular que todo está bien, porque al final de haber tomado tus pastillas va a haber un sangrado, pero este sangrado no es un sangrado natural, o no es un sangrado porque se haya corregido ya el problema del ciclo, es un efecto lógico que va a generar el medicamento. Ahora, la forma correcta en cómo se tiene que estudiar es, si no le baja la menstruación, habrá que ver cuál de los participantes del ciclo está alterado. Imagina tú que es un rompecabezas, en donde hay varias piezas que tienen que estar bien colocadas. Desde acá arriba del cerebrito sale una señal que pasa a otra estructura más o menos como este nivel, y de ahí a esta zona manda una señal hacia el ovario para decirle qué es lo que tiene que hacer. Son como unos mensajeros. Imaginar que el cerebro manda mensajeros hacia el ovario para decirle, tienes que hacer esto y esto para generar la maduración del óvulo y su posterior liberación. Ya una vez que se libera el óvulo, al mismo tiempo el ovario lo que hace es comunicarse con el útero, y el útero por dentro hay un tejidito que crece todos los días como si fuera un colchoncito que se va inflando, y cuando viene el periodo menstrual, este colchón que ya se infló a lo largo de todo el mes se desinfla, o sea, viene la menstruación, todo lo que creció sale en forma de sangrado. Entonces, cuando tenemos un problema de menstruación, habrá que ver en dónde está el error. Si el error viene desde acá arriba, desde la señal inicial, si el error es una alteración en el trayecto de la señal o de esos mensajeros que salen del cerebrito hacia el ovario, si el error por la cual no menstrua la mujer es un problema del ovario, o finalmente si es un problema del útero. Es una conexión que debe existir y que tiene que estar funcionando de manera adecuada para que el ciclo se pueda dar de manera correcta. Las pastillas anticonceptivas lo que hacen es evitar o minimizar que ovule la mujer, minimiza el periodo entre reglas, ¿correcto? Sí, imagina tú que lo normal en el ciclo, recuerdas que te había comentado, son 28 días. Estos 28 días, los primeros 14 son los días en los que se va a producir el óvulo, se va a madurar y se va a liberar. Los otros 14, que es digamos la segunda etapa, es en donde tú o vas a quedar embarazada o te va a bajar tu periodo menstrual. En los primeros 14 días hay una sustancia que se produce de manera principal que se llama estrógeno. En los otros 14 días, que es en el momento en el que la mujer se puede embarazar o le termina por bajar su periodo, hay una sustancia que se produce que se llama progesterona. Entonces, ¿qué es lo normal?
Lo normal es que durante los primeros 14 días se produce el estrógeno, se da la ovulación, el estrógeno o la ovulación, mejor dicho, genera una elevación transitoria de la progesterona y cuando esta progesterona llega a su punto máximo o su pico, por ejemplo, esto nos va a ayudar a quedar embarazados. Si no hay un embarazo, no hay entonces quien siga manteniendo la producción de esta progesterona. La progesterona va a empezar a caer y cuando llega a cierto nivel crítico, cuando lo rebasa, en ese momento se activan todos los mecanismos que van a generar un sangrado de la menstruación. Eso pasa a lo largo de los 28 días. Ahora, en una píldora anticonceptiva, la mayoría de las pastillas están combinadas y tienen un poquito de estrógeno, que eso es lo que se produce en la primera mitad, y un poquito de progesterona, que es lo que se produce en la segunda mitad. Y habitualmente las pastillas se dan por 21 días, no 28, que es lo que dura normalmente el ciclo. Recuerda, 14 días, 14 días. La píldora se toma casi siempre por 21, menos de lo que dura el ciclo. Pero como tú todos los días al cuerpo le estás dando una dosis diaria de estrógeno y de progesterona, esta progesterona imagina que la progesterona, digamos que está simulando, que está subiendo su nivel y cuando tú le quitas la píldora, porque ya te la tomaste por 21 días, la cajita dice que solo son 21 días, entonces cuando tú le quitas la progesterona, no hay quien la esté produciendo e imagina entonces que empieza a caer los niveles, imagina que simula que está cayendo por debajo de los niveles críticos y todo eso va a generar que venga el sangrado. Entonces es una manera artificial en la cual tú estás simulando lo que normalmente hay en el cuerpo a lo largo del mes. Y esa es la razón por la cual las píldoras, con las personas que las usan, suelen ser mujeres muy exactas, como un relojito, prácticamente saben que todos los domingos a mediodía les va a bajar, pero no es que sea magia, es que tú le estás dando una dosis muy exacta y muy parecida todos los días, 21 días, se la quitas, a los 2-3 días le baja el periodo y vuelves a repetir el ciclo. Entonces, como tú le estás dando la dosis exacta todos los días, pues obviamente la menstruación se va a presentar de una manera bastante predecible, ¿no? ¿Y qué impacto tiene cuando les ponen el implante? Hay un implante que es como también un método anticonceptivo, ¿no? Sí, es correcto. Bueno, el implante subdérmico, va en el bracito. Normalmente dura 3 años el implante. Hay unas presentaciones, una varilla, 2 varillas, pero bueno, son cosas menores. El punto es que el implante lo que va a hacer es liberar una sustancia. ¿Te acuerdas de las 2 sustancias, estrógeno y progesterona? Lo que más va a liberar o lo que libera es la segunda, la progesterona. Esta sustancia lo que va a hacer es crear cambios en el interior del útero y estos cambios son los que van a evitar que de alguna manera no ocurra el embarazo. Genera muchos cambios allá adentro para que el embarazo se dificulte mucho. Entonces, su finalidad es el efecto anticonceptivo, realmente. Pero se ha visto que, por ejemplo, lo puedes utilizar en otros escenarios. Cuando tú necesitas que la persona no tenga un sangrado, una menstruación, por la razón que tú quieras, alguna enfermedad de la sangre, lo que sea que tú necesites que no estés sangrando, esa es una muy buena estrategia porque lo que va a ayudar es que a lo largo del tiempo, mientras tú lo estés usando, la cantidad de sangrado se va a reducir. Pero esto tiene una función lógica. Si lo recuerdan, les había comentado, el útero por dentro tiene un colchoncito que todos los días va creciendo, ¿no? Entonces, este colchoncito que se llama endometrio, aquí es donde van los bebés, en la parte de adentro. Si crece mucho, cuando venga la menstruación, todo esto que creció va a sangrar. Entonces son menstruaciones abundantes. Por eso luego hay personas que les detectan en la consulta, me detectaron engrosamiento del útero, engrosamiento del endometrio. Entonces cuando detectan ese tipo de escenarios, lo que están hablando es esto, que este colchón ha crecido tanto que lo que va a sangrar va a ser un sangrado fuerte. Ahora, el implante lo que hace es que este colchón no crezca, sino que lo mantiene más delgadito. Al mantenerlo delgadito, eso va a hacer que si llega a tener una menstruación, la cantidad de sangrado pues va a ser muy poquita, entonces el patrón cambia mucho. En mujeres, por ejemplo, que tienen miomas, una de las características principales es que sangran mucho. Este tipo de estrategia les ayuda bastante porque como su problema es que están sangrando mucho, es porque el colchón está creciendo mucho, pues bueno, lo que hacemos es darle algún tratamiento para que esto se reduzca y ahora sus periodos menstruales sean de menor intensidad. Entonces, en aquellas que no se quieren operar o por alguna razón no cumple un criterio para poder operarla, pues utilizamos este tipo de armas, ¿no?
Y cuando ponen ese tipo de herramientas que hacen que el sangrado se minimice o algo, puede experimentar algún tipo de mayor infección, no sé, algún impacto que pueda tener ahí en su área. Porque digo, la función del sangrado a fin de cuentas es limpiar y depurar todo el área, ¿no? Y si lo están controlando, están ahí interfiriendo en el propio sistema de limpieza que el cuerpo tiene, ¿no? Bueno, fíjate que realmente el mecanismo principal de este medicamento, porque es una idea que muchas veces existe, la gente viene pensando que cuando están usando el implante o alguna inyección o algo que hace que no les esté bajando su periodo de manera habitual, sobre todo familiares, cercanos, lo que le dicen es, oye, pero no es malo que no te esté bajando la menstruación porque todo está allá adentro, se te quedó ahí acumulado. Bueno, la realidad es que no se acumula nada porque lo que está haciendo es evitar que esto crezca. O sea, esto es algo como, digo, de una manera muy sencilla, no es que estrictamente pase así, pero de una manera sencilla, es imaginar que tienes tu jardín en tu casa. Compras una podadora automática, un robotcito automático que todos los días va a estar pasando por el jardín, todos los días, todos los días, todos los días. Tu jardín va a estar impecable, va a estar parejito, va a estar delgadito y la cantidad de lo que vas a estar sacando va a ser menor. Entonces, eso es como el efecto del implante. El implante lo que hace es mantener parejito, parejito, parejito todo allá adentro. Entonces, no hay una necesidad como de hacerla menstruar para buscar un fin de que se limpie o alguna situación similar. No, no como tal, porque no es que exista una acumulación, simplemente que modula el crecimiento, ¿no? ¿El estrés, doctor, puede detener o afectar en la menstruación o en la ovulación? Sí, sí, sí puede, pero aquí hay que ser muy finos. Hay ciertas sustancias, ciertos elementos que cuando hay un estrés muy alto, un estrés real como tal, hay ciertas sustancias, por ejemplo, prolactina, que cuando están muy elevadas tienen un mecanismo que lo que hace es generar el bloqueo desde acá arriba. Recuerden que para que haya una menstruación tiene que haber una buena comunicación entre cerebro, ovarios y útero. Entonces, el estrés puede inducir la liberación de ciertas sustancias que pueden bloquear acá, al cerebrito. Entonces, eso sí puede llegar a generar que la mujer no le venga su periodo menstrual, pero ojo, 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 es un estrés muy, muy alto, o sea, tiene que ser algo realmente muy fuerte para que lo pueda inducir, no el estrés que tú, que yo y que todo mundo tiene, o sea, no, todos vivimos estresados, pero eso no genera la alteración de la menstruación. Hay otros tipos de estrés, como por ejemplo el estrés físico, por ejemplo atletas que se dedican al alto rendimiento, habitualmente tienen problemas de la menstruación, pero porque es un estrés físico, o sea, todo lo que conlleva su preparación genera cambios internos que hace que los ciclos, digamos, como que se vayan pausando, ¿no? Pero un estrés que digas tú, es que tengo un examen o es que en el trabajo me exigen mucho, no, eso no va a generar bloqueo del ciclo, no, nada de eso. Ahorita que lo estaba mencionando, voy a preguntar, ¿el sobrepeso o ahorita que está tan de moda las fórmulas GLP-1 y que gente que ni las necesita se las está poniendo? Ese tipo de factores cuando estás con sobrepeso o cuando se va hasta el otro extremo, ¿eso puede afectar en la ovulación? Sí, sí, totalmente. Tú lo has dicho, tanto personas que están en, no sé, desnutrición, un ejemplo, como personas que tienen sobrepeso, tienen una alta probabilidad de que el ciclo se bloquee. Hay que ser muy quirúrgicos nada más en esta parte, porque seguramente tú o cualquier persona debe conocer a alguien, por ejemplo, puede ser muy llenita y que no tiene ningún problema para menstruar. Y hay personas que tantito suben de peso y empiezan a perder los ciclos, ¿no? Entonces, el tema del peso sí es importante, sí tiene sus mecanismos que va a generar que se pierda el ciclo, pero no es que todas como etiqueta de personas con sobrepeso, todas van a tener un problema de la menstruación o todas con desnutrición van a tener un problema de menstruación, ¿no? Aquí lo que influye mucho son ciertos factores más como genéticos, pero entendiendo lo que es como una susceptibilidad que ya tienen ellas, ya están como programadas así desde nacimiento, que bajo ciertos factores, sobre todo hablando ahorita lo del peso, van a generar problemas de la ovulación. Entonces, aquí, por ejemplo, a colación de lo que tú mencionas, de los medicamentos estos que se están utilizando de manera cada vez más frecuente, ahí es donde se demuestra cómo, por ejemplo, el sobrepeso, hay personas, sobre todo hemos visto muchos casos en donde son personas que pues no se podían embarazar,
y que aparentemente todo lo atribuían al factor del peso, que así no se estudia la fertilidad como tal, pero bueno, en este ejemplo puntual, no se pueden embarazar porque tienen algún problema del peso y cuando empiezan a utilizar estas sustancias, empiezan a bajar de peso y empiezan a ver que ahora hay embarazos espontáneos, ¿no? Entonces, es una manera muy práctica de entender que sí influye. Ok. ¿Hay algunos alimentos que te puedan ayudar a que tengas un periodo hormonal regular o en detener o frenar tu periodo? Bueno, no tal cual, porque digamos que si yo te dijera de un alimento que te puede ayudar a que tus ciclos vengan bien, realmente la idea está enfocada hacia una alimentación saludable, porque esto va a permitir que todo dentro de ti funcione de manera adecuada. Si yo te dijera, bueno, es que hay que comer zanahorias todos los días para que te baje bien, no del todo, porque por ejemplo, ahorita estamos hablando o lo estamos aterrizando hacia la idea de que la falta de la menstruación es por el sobrepeso, pero la gran realidad es que no es la única causa, o sea, puede ser que tengas un problema tiroideo y que eso esté generando la alteración de la menstruación, entonces por más zanahorias, por más chayotes que comas, pues no va a funcionar, porque el problema es otro, ¿no? Entonces, alimento puntual, no. Es un tema que la gente muchas veces confunde porque al final del día las experiencias que han tenido son a veces muy superficiales, en el sentido de que es que vengo porque no me baja, tómate estas pastillas, ¿no? Pero no se soluciona así, o sea, los problemas de la menstruación tienen muchas causas, hay unas causas que son muy comunes, hay unas causas que son más raras, hay unas en las que hasta les generan problemas de que si la menopausia adelantada, menopausia precoz, o sea, hay muchas cosas que pueden estar generando que una mujer experimente la pérdida del ciclo, pero un alimento como tal no lo hay. También hablar de esto, tampoco es como que haya un medicamento que digas tú, bueno, si yo tomo esta vitamina o tomo estos complejos o estas sustancias, ya, no importa lo que yo tenga, me va a empezar a bajar mi periodo, tampoco es. ¿Cómo diagnostican que existe algún trastorno de ovulación y cómo lo tratan? Fíjate, vamos a suponer que llega una persona, doctor, yo vengo porque no me baja bien mi periodo. Lo primero es confirmar si realmente tiene un problema de la menstruación. Te decía, hay mujeres que dicen, es que no me baja cada 28 días, sino que a mí se me adelanta 3 días o se me retrasa 4. Entonces, si cumple como tal el hecho de que, bueno, sí es cierto, le baja cada 3 o 4 meses, ahí en ella ya se hace un protocolo de estudio. En medicina, como en cualquier otra especialidad, siempre hay que irnos hacia lo más común. Lo más común son alteraciones de la comunicación de cerebro, ovarios y útero. Entonces, la manera más práctica de poder entender de dónde viene el problema es verificar cómo está funcionando la tiroides, verificar cómo está la prolactina, verificar si hay algún tema asociado al sobrepeso, ahí aprovechamos a ver resistencia a la insulina, descartar que sea algún problema por elevación de una sustancia que se llama andrógenos. Los andrógenos son como las hormonas masculinas, digamos, tanto hombres como mujeres tenemos hormonas, digamos, masculinas como femeninas. O sea, tú y yo tenemos hormonas masculinas, pero también tenemos cierta producción de hormona femenina. La mujer igual, a pesar de ser mujer, tiene hormona femenina y también hormona masculina. Pero claro que en menor proporción comparado con los hombres. Ahora, aquí, por ejemplo, hay una condición muy frecuente y sobre todo sobrediagnosticada, diría yo, y es el famoso síndrome de ovario poliquístico. Le iba a preguntar eso. Ajá. Sí, es un mundo aparte, ¿no? Pero bueno, vamos a aprovechar este espacio porque creo que la parte de la ausencia de la menstruación, tal parece que en la población o en la mente de la gente es, no me baja mi periodo, tengo varios poliquísticos. O sea, parece ser que es un sinónimo que se ha forjado a lo largo de muchos años. En el síndrome de ovario poliquístico, el problema real que hay aquí es que la mujer no está logrando poder madurar óvulos, no está logrando llegar a la etapa en donde el óvulo es liberado para el proceso de la ovulación. En esta condición, en esta enfermedad, hay una mayor elevación de los andrógenos, las hormonas masculinas, digamos, ¿no? Cuando ocurre esta situación, la mujer lo que va a experimentar es que no logra que crezcan sus ovulitos en el interior del ovario. Al no crecer, no van a madurar y al no madurar, pues no se van a liberar. Entonces, eso va a llevar a retrasos en el ciclo de la menstruación. Ahora, ¿por qué digo que es una enfermedad sobrediagnosticada? Porque desafortunadamente para todo, Kurt, le echan la culpa al ovario poliquístico. Suena hasta chistoso, pero te lo voy a decir como tal. O sea, aquí, si me duele la panza, dicen que es ovario poliquístico. Que si me bajó de más, que si no me baja, que si me duele la pierna, es ovario poliquístico. O sea, cualquier cosa dicen que es ovario poliquístico.
poliquístico. ¿Pero quién dice? Así las diagnostican, o sea, porque así llegan las personas y me lo comentan así tal cual, doctor, es que fíjese que a mí me baja mucho mi periodo menstrual, me baja cada 15 días y me dijeron que son por mis quistes de los ovarios. Y esa también es otra, Kurt, que la gente está programada a pensar que en el síndrome de ovario poliquístico tiene quistes, que tiene tumores, o sea, que sus ovarios están invadidos de quistes. La realidad es que no, o sea, en el síndrome de cuando tú le haces un ultrasonido y ves sus ovarios y están llenos de bolitas negras, porque eso es lo que a la gente le preocupa mucho, estas bolitas negras en realidad son óvulos, no son quistes, son ovulitos, son folículos que están ahí pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos y que por el error que tiene esta enfermedad no logran crecer. O sea, si tú le haces un ultrasonido a cualquier mujer que nos esté viendo, es normal que le encontremos bolitas negras. O sea, no deberíamos espantarnos de eso. ¿Por qué? Porque los ovarios están llenos de óvulos. Esa es su función, tener óvulos. Si le haces un ultrasonido a una mujer de 60 años, 70 años, lo más probable es que no le encontremos óvulos porque ya se acabaron. O sea, la mujer nace con muchísimos óvulos y esos óvulos se van acabando poco a poquito, en cada periodo se van acabando, se van acabando. Es como una bolsita de canicas que cuando estás niña te la dan llena y poco a poco las vas utilizando, va a llegar un punto en el que se te van a acabar. Entonces, esas canicas de esta bolsita son los óvulos que se ven en el ovario durante un ultrasonido, que nuevamente, el término correcto es folículo. El óvulo es una célula que por ultrasonido no vas a ver, pero para que se entienda la idea, esas bolitas negras que se ven ahí son óvulos inmaduros al final del día. Entonces, en el síndrome de ovario poliquístico, el problema que yo veo mucho, que yo me dedico a la parte de la fertilidad, es que también a la mujer le han programado, le han incrustado la idea que si tienes ovario poliquístico es sinónimo de que no te vas a poder embarazar. O es que tienes quistes en los ovarios, no te vas a poder tú. No, o sea, o no va por ahí. Sí es verdad que tienen cierta dificultad porque no pueden ovular, pero no significa que sea imposible. O sea, aquí lo único que hay que hacer es revertir aquella situación que está generando la falla de la ovulación. Y si no se puede revertir por alguna manera, se le da tratamiento con medicamentos, con pastillas, con inyecciones, para que podamos generar la ovulación y de esta manera se puede embarazar, ¿no? Entonces, para resumir eso, sería, antes de autodiagnosticar el ovario poliquístico, tienen que ir con usted a que le hagan un ultrasonido y así poder detectar si en verdad tiene eso o si son nada más folículos. Sí, para poder hacer el diagnóstico de ovario poliquístico se tienen que cumplir 3 cosas. 2 de 3 cosas. La primera, que haya alteraciones del ciclo menstrual, o sea, que realmente no le esté bajando bien su periodo. 2, que podamos demostrar que existe una elevación de los andrógenos, que son las hormonas masculinas. Y 3, documentar ciertas características por ultrasonido que sean sugestivas de que se trata de algo llamado morfología poliquística ovárica. O sea, por ultrasonido no se diagnostica el ovario poliquístico. Por ultrasonido no se puede diagnosticar síndrome de poliquístico por sí solo, pero en la práctica, Kurt, desafortunadamente, te lo digo porque yo lo veo aquí, el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico se lo hacen a la mujer solamente haciéndole el ultrasonido, ni siquiera determinando si hay alguna otra alteración o algo, no, nada, solo con el ultrasonido les ven las bolitas negras, ¿sabes qué? Tienes muchos quistes en los ovarios, ese es tu problema, ¿no? Y eso es importante porque la mujer sale de ese consultorio o sale de esa visita pensando que su ovario está lleno de quistes y que ahora se tienen que deshacer los quistes, porque esa es la receta automática que viene cuando le hacen el diagnóstico de ovario poliquístico. Le dicen, tienes quistes en los ovarios, tómate estos anticonceptivos por 6 meses y vamos a revisar si ya se deshacieron. Es que no hay nada que deshacer, o sea, son folículos, son óvulos, es como decirte yo, oye, vamos a tomar algo para deshacernos el hígado, ¿no? O sea, no hay ningún sentido de hacer algo así. El problema es que la mujer, pues vive 6 meses tomando anticonceptivos pensando que sus ovarios están llenos de quistes, de tumores, y eso es algo que muchas personas no toman en cuenta. O sea, es una persona que está viviendo un problema acá adentro, ¿no? La programaron con cierta idea que no es. Entonces, ahora, otra cosa muy importante para que tú puedas diagnosticar ovario poliquístico, es muy, muy importante que se descarten cualquier otra cosa que esté generando un problema para que no ovule la persona. Es decir, si la persona tiene un problema tiroideo severo o algo que esté generando que no ovule, estrictamente hablando no podríamos integrar un diagnóstico de síndrome
poliquístico porque tienes aquí una razón real e importante por la cual la mujer no le baja. O sea, tendrías que primero descartar esto, ya corregir el problema tiroideo, y si sigue con su alteración y cumple todos los demás criterios y ya descartaste cualquier otra cosa, ya puedes integrar ese diagnóstico, ¿no? Entonces, sí es verdad que el ovario poliquístico es frecuente, pero no tan frecuente como parece ser, ¿no? Sí, es como a lo mejor vas con el doctor, traes algunos síntomas y todo eso, y ahorita, ese estrés, tómate un ansiolítico. Y es como que tirar con cañonazo. Es muy probable que ni sea, pero te vas con lo que piensas que sería lo más fácil. Pero a fin de cuentas, cuando tienes problemas o trastornos en la ovulación y descartamos que no es el SOP, entonces, ¿cómo lo tratan? ¿Qué serían los tratamientos más comunes que manejan? Bueno, aquí, por ejemplo, cuando estamos hablando que no se trata de ningún ovario poliquístico, lo que se tiene que hacer es entender entonces qué es lo que lo está generando como tal. Que lo más común, alteraciones tiroideas, alteraciones de prolactina, problemas asociados a sobrepeso, obesidad. Entonces lo que se hace es, tú tienes que pedir las pruebas, pero pensando en lo que tú estás buscando como tal, porque también es otro error. Cuando, por ejemplo, vienen a consulta, me dicen, bueno, es que no me bajaba mi periodo y me pidieron un perfil hormonal. Pero bueno, un perfil hormonal ya lo tienes, pero ¿qué es lo que estás sospechando? O sea, porque todos los problemas de la ovulación, no todo lo vas a encontrar en un perfil hormonal. Te repito, hay situaciones que son muy frecuentes, que sí los vas a poder encontrar en estas pruebas, pero hay otras que no son frecuentes y esas pues obviamente no van a salir ahí. Entonces tú tienes que basar, además de que no le está bajando su periodo, tienes que ser quirúrgico en lo que tú estás sospechando. Si estás sospechando que es un problema que le empezó en la adolescencia o que lleva 10 años y que ahora, además de esto, te está diciendo, es que ¿sabe qué, doctor? Que yo siento mucho calor, muchos sofocos, yo sudo bastante, me enojo con facilidad, etcétera. Tengo resequedad en los genitales. Entonces, todo esto lo que te está diciendo es, ¿no será que el ovario está dejando de funcionar? Entonces ya eso te lleva a pensar en otras cosas. Por ejemplo, doctor, fíjese que además de todo esto, mi presión está elevadísima, se me sube, ya me vio el cardiólogo y me está dando medicamentos. ¿No será que el problema sea por algún tumor que esté produciendo en exceso tal cosa o algún problema de una glándula ahí en específico? O sea, no nada más es, no me baja, pido 5 estudios y si todos están bien, pues no lo sé, es el estrés, no se debe manejar así. O sea, uno tiene que preguntar más cosas para poder ir dirigiéndolo de manera muy, muy puntual, ¿no? Entonces, para determinar eso, a lo que entendí es, no hay como que una receta de cocina, es realmente hacer una evaluación total para determinar cuál es el problema. Exactamente. Todo problema de salud, Kurt, lo adecuado, siento yo, es imaginar que es un rompecabezas. Tienes que saber qué pieza de este rompecabezas, qué representa cada una de estas piezas, separarlas todas y analizarlas por separado, ¿no? O sea, estarlas revisando cada una de ellas para saber cuál es la que está fallando, cuál es la que tenemos que corregir. Los problemas de la menstruación no son como lo acabas de mencionar, no es una receta de cocina, no es nada más la tiroides, no es nada más la prolactina, no es nada más el SOP, son muchas otras cosas más. Sí es cierto que la inmensa mayoría de los casos van a quedar en estas de aquí nada más, pero cuando todo esto está normal, entonces ahora tienes que empezar a investigar otras, ¿no? Y eso que está diciendo, doctor, se me hace muy acertado. Y esta es mi opinión del por qué. Porque cuando el doctor es como usted, que está viendo todo el panorama, pienso yo que hacen diagnósticos más acertados. Porque cuando te vas, a lo mejor, como dice usted, con algo que puede ser lo más común, muchas veces como doctores, pues le llegan 100 pacientes y a lo mejor da la misma receta para todos. Y a lo mejor de esas 100 a 20 le atinó y todo está perfecto con el ovario. Pero el problema, o sea, realmente el problema es las otras personas que no tenían eso, toda esa frustración. Digo, todos hemos padecido, yo creo, en algún momento un mal diagnóstico y estamos desesperados porque nos dan tratamiento, no se nos cura, no se nos quita, estamos desesperados, no sabemos qué hacer, sentimos que el doctor no nos entiende y no sabemos dónde hacer, y es por eso, o sea, porque el doctor no está dándose el tiempo de armar el rompecabezas y ver determinadamente que no es una receta de cocina y que no tienes esa enfermedad en particular. ¿Me explico? Se me hace súper bien el enfoque que le da. Sí, ¿sabes qué pasa, Kurt? Que infortunadamente, digo yo, hablando de la parte de las alteraciones del ciclo y todo esto, por este sobrediagnóstico que hasta yo le llamo superficial del SOP, llega la persona, no me baja y en automático,
receta con anticonceptivos por 6 meses y regresa y vemos si ya estás bien. El problema de esto es que, ¿qué pasa con la persona que se quiere embarazar? Porque hay mujeres que les diagnostican ovario poliquístico, que no les baja bien su periodo, pero se quieren embarazar. El anticonceptivo, Kurt, uno de sus mecanismos de acción va a ser bloquear la ovulación. Para que tú te puedas embarazar, necesitas ovular, necesitas el óvulo. Tú estás tomando un anticonceptivo que su función es impedir que este óvulo se libere, entonces, ¿por qué darle anticonceptivos a una mujer que se quiere embarazar? El diagnóstico se lo puedes hacer bien o mal de ovario poliquístico, como tú lo quieras ver. Se lo haces bien o se lo haces mal. Pero si la persona se quiere embarazar, hay que entonces darle un enfoque para que se pueda embarazar. O sea, yo no le veo realmente el sentido de que si es una mujer con ovario poliquístico y se quiere embarazar, no le veo sentido tenerla 3 años tomando anticonceptivos porque ella desde un principio te está diciendo que se quiere embarazar. No le veo el caso de darle una medicina que le va a impedir este objetivo, porque ella lo que quiere es embarazarse, ¿no? Entonces, yo siempre he tenido la idea de que incluso haciendo un mal diagnóstico, un sobrediagnóstico de ovario poliquístico, si la persona se quiere embarazar, hay que enfocarnos en eso, hay que ayudarla a que lo pueda lograr. Yo te lo voy a decir, muchas de las personas que vienen aquí con nosotros, la inmensa mayoría, vienen con una etiqueta de síndrome de ovario poliquístico y es casi una constante, Kurt, que son personas que llevan años, o sea, no llevan meses, llevan años tomando anticonceptivos, según esto, para regularles el ciclo y para que se les deshagan los quistes. Punto número 1, los anticonceptivos como tal no van a deshacer quistes porque no hay quistes que deshacer. Y punto número 2, si la mujer se quiere embarazar, hay que hacerla ovular, no bloquearle la ovulación. Entonces, es algo muy importante que la gente tiene que entender. Una persona que se quiera embarazar y que le hayan diagnosticado síndrome de ovario poliquístico, no me parece que su mejor estrategia vaya a pasar por los anticonceptivos. Creo que aquí lo que se tendría que hacer es escalar o brincar con algún especialista de fertilidad para que podamos darle como un giro a esa historia y podamos ver realmente qué problema tiene y si lo necesita, pues darle medicamentos para que pueda ya empezar a ovular. Porque, ojo, de todas las que vienen diagnosticadas con síndrome de ovario poliquístico y que esa es aparentemente su causa de infertilidad, es otra cosa. O sea, muchas ni siquiera es eso. Hay mujeres que incluso, Kurt, llegan con menstruaciones normales, o sea, que les baja cada mes, que no tienen ningún problema de ovulación y que les han hecho el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico solamente porque en el ultrasonido les detectaron aparentes quistes, ¿no? Sí es verdad que hay un tipo de ovario poliquístico en el que sí puedes ver menstruaciones, ya es un tema un poco más profundo, más complejo, pero de una manera muy superficial. Sí es verdad que existe un tipo que sí te va a permitir ver menstruaciones, pero también es el más raro. Entonces, apegándonos siempre a lo más frecuente, una mujer que le baja cada mes es muy poco probable que realmente tenga un síndrome de ovario poliquístico. Y estas mujeres que les baja cada mes, si no se pueden embarazar, es muy poco probable que sea por un tema de ovulación. O sea, ellas tienen otra condición. Entonces, cuando hay un problema de infertilidad y están sospechando este tipo de escenarios, mi mejor recomendación es brincar con un especialista de fertilidad para que lo podamos analizar, pero desde otra perspectiva, ¿no? Ahí le di un punto que se me hace muy importante. Uno es, si estás pensando en embarazarte y todo eso, hay ginecólogos que se especializan en fertilidad y hay ginecólogos que se encargan más como que todo el proceso de cuidar ya el embarazo, infecciones o todo eso. Entonces, a lo mejor desde ahí, si tu idea es partir de querer embarazarte, ir con una clínica de fertilidad o con un especialista en fertilidad sería como que el camino ideal porque va a tomar en cuenta siempre este panorama. Para gente que está fuera de Mérida, doctor, y que están interesados en ir ahí con ustedes, ¿pueden empezar el tratamiento en línea? Sí, yo creo que sí, porque el protocolo cuando una persona se quiere embarazar, nuevamente, a mí me encanta la idea del rompecabezas porque es muy gráfica y es muy sencilla de entender. Para que una persona se pueda embarazar, todo lo que está involucrado tiene que estar bien, desde los espermatozoides
el cuellito de la matriz, el útero, las trompitas, los ovarios. Entonces hay cosas que te permiten hacerlo a distancia, hay cosas que sí los tienes que revisar, pero digamos que los primeros pasos para poder entender por dónde puede ir la situación, eso sí se puede hacer a distancia, porque muchas de las cosas en biología de la reproducción o en fertilidad, muchas de ellas son escuchar, entender, preguntar, escarbar cositas para ver, creo que la cosa va por aquí, creo que la cosa va por allá, creo que esto, creo que el otro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros aquí en Mérida recibimos mucha gente de fuera, recibimos personas de otros estados y cuando están muy alejados, lo que hacemos es primero una videollamada, por ejemplo, así como la que estamos haciendo hoy, y yo lo que hago es empezar a entender su caso, a ver qué han hecho, qué se ha hecho. Tengo unos estudios, doctora, bueno, mándamelos con anticipación, nos los mandan, los revisamos y ya para cuando estamos en la plática yo ya tengo el contexto muy claro de qué es lo que se ha trabajado, le pregunto algunas cosas que a mí me pueden interesar y ya para cuando vienen ya les digo, mira, sí necesito revisarte para confirmar esto o el otro, pero aprovecha y hazte tales pruebas. Entonces, cuando vienen a su consulta presencial, pues ya técnicamente tenemos toda la información. O sea, ya no es como de que, doctor, es mi primera vez con usted y pues vengo a ver qué tal. Porque esa primera consulta tal vez no se aprovecha tanto porque siempre van a haber pruebas que yo voy a necesitar solicitar. Entonces, si ya desde un principio la primera aproximación fue en línea, eso me permite a mí ya como que apuntarle bien a lo que ella necesita para cuando venga. Y en su experiencia, doctor, ¿algún mito o caso así que le llegue algo y que diga usted, ¿qué pasa con esta mala información que les dan a las pobres mujeres? Ok, bueno, hablando de las personas que no les está bajando bien, punto número 1, creo que el mito más importante es no todo SOP es SOP, en el sentido de que persona que le baja o no le baja, luego diagnóstico de ovario poliquístico. Segundo mito, si realmente te diagnosticaron SOP, no es que estés llena de tumores, no es que estés llena de quistes. Esos son óvulos que no están logrando poder hacer su proceso de maduración. 3, yo diría otro mito muy importante es cuando hacen diagnóstico de SOP en aquellas mujeres que no les baja su periodo, el SOP no es sinónimo de anticonceptivos. O sea, no es el único tratamiento, no me parece que sea la única estrategia a la cual puedan recurrir y sobre todo una mujer con SOP no es automáticamente infértil. O sea, las personas que desafortunadamente les diagnostican con esto creen que no se van a poder embarazar nunca, pero la verdad es que no, les va bastante bien. Yo creo que tienen un muy buen pronóstico. Cuando el único problema es la ovulación, la mayoría en su momento lo van a lograr. Pues es que ahí con lo que está diciendo usted creo que le dio muy atinado. O sea, si ya llegan con un mal diagnóstico de que es el SOP y que no lo es, ya desde ahí partimos con que traen mal diagnóstico, ¿no? Exacto. Sí, y esto es por sobrediagnóstico. Si por alguna razón hay un diagnóstico de este tipo y la persona siente que está estancada, que no está avanzando, que ya lleva meses en algo y no logra lo que ella quiere, pues creo que podría ser un buen momento para escalar y acudir a otra revaloración. Ahora, cuando se trata de una combinación de elementos en donde hay una alteración del ciclo y se tiene un deseo de fertilidad, yo creo que aquí lo ideal es acudir con un especialista en fertilidad. Para cerrar, ¿hay algo que se me haya pasado preguntarle que usted considere que sea importante agregar? Bueno, la inmensa mayoría de los casos, el cuerpo, digamos, tiene ciertas predisposiciones a ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, el ciclo menstrual para que trabaje de manera adecuada necesita que haya un balance correcto. Entonces, creo yo que estilos de vida saludables son un pilar fundamental para que el ciclo siempre se mantenga trabajando de manera adecuada. No es raro escuchar que una persona diga, es que subí de peso y empecé a notar que mi ciclo se empezó a alejar, ¿no? Cada vez más. Y estas mismas personas luego te dicen, pero después me puse a hacer ejercicio, corregí mi manera de comer y mis ciclos regresaron a lo normal. Creo yo que un pilar fundamental para que el ciclo siempre se mantenga correcto es mantener estilos de vida saludables. Pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su tiempo. Vamos a dejar aquí su tarjeta digital para que si alguien tiene dudas lo pueda contactar. Y pues muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, doctor. Al contrario, a ustedes, Kurt, gracias por la invitación. Hasta luego. Después de mi plática con el doctor Iván,
Puedo concluir que los ciclos irregulares en muchas ocasiones puede parecer algo normal, pero también puede ser señal de que algo más está ocurriendo en el organismo. Si presentas ciclos menstruales irregulares y tu objetivo es lograr un embarazo, lo más recomendable es acudir con un ginecólogo especialista en biología de la reproducción. Si conoces a alguien que le pueda ser de utilidad esta información, compárteselo. Esto fue MedTech, mi nombre es Kurt. Hasta la próxima. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.